Hola chicos y chicas, como os había comentado el día anterior, hoy quiero mostraros un PTI, un plan de trabajo individualizado, el modelo que se utiliza, por ejemplo, en la Comunidad de Asturias. Cada comunidad autónoma tiene el suyo. Lo que sí es que la base, pues más o menos es la misma. Entonces, para que veáis un poco qué contiene, cómo hay que cumplimentarlo, etcétera. Bueno, comenzaríamos con los datos personales de nuestro alumno y el centro en el que está. Como veis, la parte central nos especifica cuándo se hace el informe psicopedagógico y cuándo la fecha del dictamen de escolarización. Son fechas distintas porque uno es cuando se hace el informe, por decirlo de alguna manera, y posteriormente ya se dictaminará pues si hay que hacer un tipo de escolarización distinta o la fecha en la que ese alumno se incorpora, por decirlo de alguna manera, dentro del grupo del alumnado NEAE. Tenemos todo el espectro que cubre el alumnado NEAE. Como veis, está diferenciado entre el alumno NEE y el alumno NEAE. Cuando hablábamos, por ejemplo, en incorporación tardía al sistema educativo español, estamos hablando de alumnado que comienza más tardíamente de lo que comienza la escolarización obligatoria, pero también ahí incluiríamos el alumnado inmigrante que nos viene de otros países, de sus países de referencia o de otro país, y sí que tenemos que dictaminar además si tiene conocimiento o no del idioma. Porque si no tiene conocimiento del idioma, a partir de tercero de primaria, normalmente en la mayoría de las comunidades, es cuando ya se considera que ese alumnado pasaría también a formar parte de las aulas de inmersión lingüística, ya que lo principal, antes de que conozca el currículum y los contenidos curriculares, es que conozca el idioma, ¿vale? Incluimos también aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Asturias, el alumnado que sin tener ninguna problemática dictaminada ha repetido un ciclo, que tiene un año más de permanencia en un ciclo, o supera ciclo, pero lleva una evaluación negativa en las materias. Este alumnado va a tener apoyos, sí, pero este alumnado, sus apoyos van a ser estrictamente ordinarios. Cuando nos referimos a alumnos ordinarios, apoyos ordinarios, estamos haciendo referencia a los apoyos que otro docente, ya sea de primaria, docente de lengua extranjera, de educación física, tiene dentro de sus horarios para apoyar a determinado alumnado, ¿vale? Fecha de elaboración, quién es el profesor, el tutor, los distintos apoyos o profesionales que vayan a incidir en dicho informe. Analizaríamos, normalmente ya el PTI se realiza una vez que tenemos hecho el informe por parte del orientador. Lo que sí nos dará son aquellos aspectos que es necesario que el profesorado conozca. Acordaros siempre de la importancia de cumplir la ley de protección de datos. Un PTI no puede andar circulando por cualquier ordenador. Habrá un ordenador en el que se registren, que normalmente será el ordenador de dirección o de secretaría o de jefatura, y luego se recogerá la copia dentro del expediente de cada niño. Y analizaremos cómo se ha encontrado el alumno en función de la valoración que tiene en las siguientes funciones: atención, percepción, memoria, todo en función de su edad y maduración. Se identificará las necesidades que tiene y aquellos aspectos que encontramos que facilitan y potencian el aprendizaje, y en contrapartida las limitaciones y las compensaciones que se llevarán a cabo, y si es necesario realizar además algún tipo de estimulación. Contexto escolar, los objetivos para trabajar específicamente las funciones que hemos visto que a lo mejor no tiene desarrolladas de una manera adecuada a su edad o maduración en relación a los siguientes ítems, y los objetivos curriculares que vamos a trabajar y su relación con las competencias básicas. Cómo vamos a trabajar las diferentes personas, diferentes estrategias metodológicas, métodos de trabajo que se consideran que son más efectivos con este alumnado, si vamos a necesitar materiales extraordinarios o con los ordinarios nos vale, en qué tipo de agrupamientos es preferible trabajar, diferentes medidas que vamos a llevar a cabo, y luego trabajaríamos los contenidos. ¿Se quiere bajar?
Analizaríamos el contexto familiar, los objetivos que trabajaríamos si fuese necesario trabajar en su contexto familiar, pues ya sea por un alumnado que nos viene con una historia familiar problemática, con condiciones pues a lo mejor sanitarias, culturales, económicas muy desfavorables. La PTSC, que ya sabéis, es el personal de trabajo de servicios de trabajo a la comunidad, que es una especie de mediadora, por decirlo de alguna manera, de puente entre los centros educativos y servicios sociales. Cómo se trabajaría, los objetivos, cuándo se haría el seguimiento, las diferentes reuniones, quién incluye, quién va. Y esto sería el modelo de PTI. Pero ahora alguien dirá, ¿y las adaptaciones? Pues las adaptaciones se incluirían dentro de este modelo de PTI. Cuando estamos en la zona de objetivos o contenidos, es ahí donde se incluye vamos a realizar la adaptación curricular de este alumno, se marca la casilla o se incluye la casilla en caso de que no la tengamos y se incluiría dentro de este PTI. Lo que se quiere es que no haya 800.000 documentos de cada alumno, sino que dentro de un PTI, dentro de un mismo documento, dentro de un mismo formato, esté toda la información de dicho alumno. Hay comunidades que no lo tienen estructurado y por un lado se elabora pues, la adaptación y por otro el orientador incluye su informe, el PT incluye su informe, el logopeda, bueno, o AL incluye su informe, pero hay otras comunidades en las que lo que se quiere es unificar todo y que un docente cuando llega a un centro y se le informe de que hay un alumnado NEAE, puede ir a su carpeta y encontrar en dicho expediente toda la información de dicho alumnado. Como ya sabéis, las familias tienen la obligación de preocuparse por sus hijos y nosotros tenemos la obligación de informar a las familias. Todas las familias tienen que tener una información trimestral y dentro de esa información trimestral, si el alumno recibe apoyos pues, de un PT, de una L, pues lo que se trabaja con él, cómo se trabaja con él, los objetivos que se pretenden, los objetivos que se han conseguido, lo que es necesario reforzar. Y luego, a final de curso, también debería llevar un informe pues, general de todo lo que se ha trabajado a lo largo del curso, tanto desde el aula ordinaria, el tutor o los diferentes especialistas, como los especialistas del área de orientación, de lo que han trabajado con dicho alumno, incluidas pues, orientaciones que a lo mejor sea necesario llevar a cabo a lo largo del verano o en diferentes momentos. Es fundamental a la hora de tratar la atención a la diversidad, la coordinación. Si no hay coordinación, aunque los profesionales que estén con los alumnos sean espectaculares, no se va a sacar el partido que la atención a la diversidad necesita. Todo tiene que estar muy estructurado. Es verdad que todos en un determinado momento podemos decir qué rollo otra reunión, pero si las reuniones se llevan a cabo de una manera dinámica, objetiva y que sean aplicables, nuestro alumnado va a mejorar muchísimo. Si yo trabajo de una manera grupal y otro docente trabaja exclusivamente de una manera individual y otro solo trabaja por parejas, uno solo utiliza libros, otro solo utiliza metodologías TIC, y no hay coordinación, para ningún alumno es bueno, pero para el alumnado NEAE es problemático. Es necesario que ese alumnado tenga una estructura muy clara de cómo se trabaja, porque les va a costar, si no mucho, el establecer las asociaciones que necesitan para su desarrollo y para su madurez. Nunca dudéis, ante cualquier síntoma, en consultarlo, ya sea al tutor, a las familias o al orientador. Muchas veces, ya desde educación infantil, se observan dificultades o necesidades que ese alumno tiene. Bueno, ya se trabajará más adelante, bueno, ya se evaluará más adelante. Y nos encontramos alumnos y alumnas que a lo mejor hasta un tercero o cuarto de primaria no tienen un dictamen. Y se ha perdido un tiempo fundamental para poder trabajar con dicho alumnado, para poder disminuir, reducir o incluso eliminar esas posibles dificultades que ese alumnado tenía.
Si una buena base educativa en los primeros años de infantil y de primaria son fundamentales para todo alumnado, para aquel alumnado que pueda en un determinado momento necesitar algún apoyo, es fundamental que esos apoyos se lleven a cabo lo más temprano posible. Entonces, nos podemos encontrar con muchísima diversidad de alumnado. Es verdad que normalmente vamos a tener la información necesaria y vamos a tener la información suficiente para poder trabajar con ese alumnado. Lo que muchas veces no hay es el personal, pues tendremos que suplirlo de la manera que sea posible. Utilizar estrategias metodológicas diversas, la figura del alumno tutor, modificar modos de evaluación, metodologías, agrupamientos, materiales, para poder acercarlos a la gran mayoría de vuestro alumnado. ¿Vale, chicos? Pues nada, nos vemos pronto. Besitos.